buenas noches, soy Marielos Monzón y junto a mi colega Benkei Chin es un gusto estar con ustedes en este programa Punto de Encuentro, un espacio de información y análisis. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias también a ti, Benkei. Buenas noches. Muy buenas noches, Marielos. Siempre es un honor estar compartiendo y también analizando los temas destacados de la semana. Saludamos a toda la audiencia que se conecta en las diferentes plataformas de Punto de Encuentro y también les recordamos que ahora ya estamos también en Spotify. Para aquellos que son usuarios de podcast, nos pueden buscar ahí y pueden escuchar todos los programas y todas las entrevistas. Así es, entonces Facebook, YouTube, plataformas de Spotify, Apple y Google Podcast, pero también si ustedes quieren recibir nuestros contenidos de manera diaria en su teléfono celular, les invitamos a suscribirse a nuestro número de WhatsApp, que es el 4712-0838. Mandan un mensaje que diga suscribirme y de esa manera van a tener nuestros contenidos en su celular. Así es, ya lo saben, 4712-0838. Y bueno, hoy es martes 4 de abril de 2023 y en el calendario sagrado maya lunar 8 es el día Ahmak, que significa búho, falta o culpa. Es el nahual de todas las faltas. Es el día de las y los abuelos, que ya no están con nosotros. También es una jornada propicia para pedir perdón por las faltas cometidas. Y vamos ahora en Punto de Encuentro con este primer segmento del programa, y es que la democracia guatemalteca se encuentra en un punto de inflexión. Durante el primer trimestre de 2023 se ha profundizado la vulneración de los derechos humanos, el debilitamiento de las instituciones de control y de fiscalización, y continúa la persecución contra personas defensoras de derechos humanos, contra líderes sociales, periodistas, operadores de justicia y activistas. Esta estrategia se materializa en la instrumentalización del sistema de justicia y de persecución penal y alcanza niveles preocupantes cuando se examina el papel que el Tribunal Supremo Electoral ha jugado en esta primera etapa del proceso electoral. Y precisamente para conversar sobre estos y otros temas y hacer un balance de este primer trimestre de 2023, nos acompañan en Punto de Encuentro y tenemos mucho gusto de saludar a Álvaro Montenegro, analista político y colega columnista, y a Carlos Mendoza, coordinador académico de la organización Diálogos. Así que muchas gracias a ambos por estar con nosotros y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quisiéramos empezar con una pregunta que tiene que ver con el actual contexto que estamos viviendo. Una de las principales preocupaciones que se han expresado durante esta última semana es precisamente la vulneración al derecho de elegir y de ser electo. El lunes, la misión de observación electoral MOEGT, de la que Diálogos forma parte, expresó a través de un comunicado que las decisiones del Tribunal Supremo Electoral están causando daños irreparables al proceso electoral. En el mismo sentido, se han pronunciado diversos analistas, centros de pensamiento y partidos políticos. Abordemos entonces este punto específico. Quisiera preguntarte, Carlos, no en nombre de la misión de observación, sino más bien tú como analista y como parte de Diálogos, ¿cuáles son esas principales banderas rojas que tú identificas? ¿Estamos frente a un proceso viciado que no dejará participar a referentes de la oposición con posibilidades reales de ganar? ¿O cómo estás evaluando en este momento el proceso electoral? Sí, muchas gracias, Marielos y Ben, por la invitación. Efectivamente, en Diálogos hemos estado dando seguimiento al proceso electoral desde el año 2021, específicamente con relación al derecho a elegir. Esto específicamente relacionado con el empadronamiento de los jóvenes, porque ese es un derecho político básico y la Constitución básicamente lo que manda es que sean personas adultas, es decir, mayores de 18 años y que sean de nacionalidad guatemalteca. Ese grupo etario de los más jóvenes de 18 a 25 quedó fuera un 50% de esa población.
según las proyecciones de población de Naciones Unidas y del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, ahí ya tenemos un grave problema, porque es exclusión de la población que debe elegir a las próximas autoridades. Luego, en la línea de lo que tú mencionabas, del comunicado de la MOE, el más reciente, ahí se habla específicamente del uso de criterios diferenciados, discrecionales e inconsistentes por parte del Tribunal Supremo Electoral para decidir quién puede ser electo y quién no. Entonces, como vemos ahí, hay problemas de ambos lados, de los que pueden elegir y de los que pueden ser electos. Pero yo diría que el problema va mucho más atrás y tiene cuestiones más de fondo que vienen de años previos. Toda democracia eventualmente va a llegar a puntos de conflictividad, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, esto de si dejan correr a una persona o no. Y eso es sujeto a disputa en las cortes. Ahora, el problema es que nosotros ya desde hace varios años, diría yo, ya no tenemos el fundamento básico que es el Estado de Derecho, ¿verdad? Donde hay un sistema de justicia independiente que es capaz de resolver esos conflictos que siempre se pueden dar en democracia. O sea, pueden haber siempre casos donde uno pueda acudir a las cortes y decir, están violando mi derecho a elegir o están violando mi derecho a ser electo. Pero el problema es que ya no tenemos un sistema de justicia en el cual podamos creer que esas disputas van a ser resueltas de acuerdo a la ley y no de acuerdo a intereses políticos, económicos o de otra índole. Entonces, yo diría que el proceso electoral guatemalteco tiene serios cuestionamientos en cuanto a integridad electoral, que es lo que habla la misión de observación electoral, ¿verdad? Pero tenemos cuestiones más fundamentales que tienen que ver con Estado de Derecho, independencia entre los poderes del Estado. Ahora que salió ahí un candidato contraponiendo el concepto de democracia con república, ¿verdad? O sea, no tenemos independencia de los tres poderes del Estado. El Ejecutivo, sobre todo, está dominando sobre las Cortes y está dominando sobre el Legislativo. Entonces, cuando hay un poder que domina a los demás, pues como dijo el Instituto de Democracia de Gotemburgo, hemos sido degradados de lo que era una democracia electoral a una autocracia electoral. Y eso creo que es lo más grave. Gracias, Carlos. En la línea de la pregunta de Marielos, pareciera que el desempeño actual de las instituciones de control, como el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, la Contraloría o la misma PDH, están alineados en una estrategia de regresión. ¿Es este resultado de la forma como fueron electos estos altos nombramientos? ¿Está ahí el pecado original? ¿Debemos de sorprendernos de esta regresión sabiendo cómo fueron electos? Álvaro, ¿qué opinas? Y parecería que con esta elección se está finiquitando de alguna manera todo un plan de cooptación que ya lleva algunos años desarrollándose, y que una forma de derrotar la lucha contra la impunidad ha sido ir controlando las instituciones poco a poco. Desde el 2018 vimos con la elección de la actual fiscal general, Consuelo Porras, como el retraso de las Cortes Suprema y Apelaciones, la Corte de Constitucionalidad, PDH, 2019 pues la salida de la CICIG, ¿verdad, Clara? Hasta llegar a este momento. Entonces pues parece que todo ha ido caminando en la línea de un plan que ha buscado no solo desarticular las instituciones de justicia que sí funcionaban o han funcionado, sino esta lógica regresiva que ha llevado a desarticular las instituciones de la paz, por ejemplo, hace poco pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió
una resolución donde llama a que no se intenta liberar a militares condenados por graves violaciones a derechos humanos. La misma OEA sacó un pronunciamiento preocupada por la exclusión arbitraria de candidatos. O sea, son realmente regresiones que van más allá de, digamos, de los términos de justicia anticorrupción, sino realmente un retroceso democrático que parecería que busca consolidarse con esta elección, ¿verdad? Y las últimas 2 elecciones, tanto en la cual ganó Giammattei y Jimmy Morales, sirvieron a su vez para refuncionalizar estas mismas redes de impunidad. Entonces, el panorama no se ve nada promisorio y parecen que estas estructuras son cada vez más descaradas, o sea que cada vez hay menos intención de cuidar las formas, sino que cada vez de una forma más abierta, y pues con todo lo que se ha hecho de estigmatizar a líderes, ir contra periodistas, pues parecería que no tienen un temor de la reacción ciudadana o de tampoco los pronunciamientos internacionales. Y precisamente a eso me quería referir. Estamos viendo pues como una constante la criminalización de operadores de justicia, de activistas de derechos humanos, como ya lo decías tú, Álvaro, de periodistas independientes, el tema de persecución a opositores políticos e incluso a manifestantes. Esto ya es una constante. Vemos, por ejemplo, lo que ha sucedido en el caso de Dulce Archila y Nancy Cinto. El día de hoy con Dulce, hace unos días con Nancy, que después de dictarse una falta de mérito en el caso de ambas, ahora tienen que enfrentar un proceso penal y no se les está, digamos, dejando defenderse porque las juezas no han dejado que sus abogados, pues las pruebas que presentan les dicen no, esas no se van a aceptar en el juicio. Yo quisiera preguntarles a ambos, en este mismo pensamiento que tú tenías, Álvaro, ¿qué implicaciones está teniendo este hostigamiento y esta persecución contra actores críticos del régimen que se está estableciendo? Álvaro, si quieres empezamos contigo y luego con Carlos. Sí, creo que es interesante porque, por ejemplo, el fenómeno de exilio de operadores de justicia es algo sin precedentes. Creo que en ningún país, o sea, hay algunos ejemplos de Europa del Este donde se han dado cuestiones así, pero no llegan a los números que Guatemala está en estos momentos. O sea, es decir, fiscales, jueces, ex personal de la CICIG, eso creo que es una línea hacer notar, ¿verdad? Y que cada vez siguen saliendo casos, ¿verdad? Y creo que eso por un lado, pero por el otro lado hay una especie de guerra psicológica que se ha implantado y es esto de que los net centers publican lo que va a suceder un día, 2 días antes y efectivamente sucede, ¿verdad? Amalgamados a la Fundación contra el Terrorismo, que hace las veces de lo que en su momento en la guerra interna era pues estos escuadrones, ¿verdad? Solo que ahora de una manera pues judicial, pero pues es como un guión que han ido estipulando, ¿verdad? Entonces llega el momento en el que las organizaciones o movimientos sociales, etcétera, dicen, bueno, ¿en qué momento van a ir en contra mía, verdad? Y bueno, vemos el caso de las colegas que pintaron el Congreso y que ya habían sido liberadas del proceso, pero como tienen esta cooptación de salas, Corte de Constitucionalidad, pues no. Entonces hay que revertir, hay que volver. Y entonces creo que es un descaro muy fuerte, es una especie de... O sea, la ley ya no vale, ¿verdad? O sea, es realmente increíble lo que estamos viviendo y creo que sí, como sociedad, pues debemos unirnos, debemos realmente ver que yo creo que cada vez más pues sube la temperatura de esto y sí necesitamos organizarnos y poner un freno a esta
pues, este descaro que está sucediendo. Gracias, Álvaro. Carlos, ¿tú coincides con Álvaro? ¿Cuál es tu lectura sobre el tema de la criminalización y este impacto sobre actores críticos para el país? Sí, yo retomaría lo que mencioné en mi primera intervención, y es que este problema de la regresión hacia el autoritarismo o la autocracia tiene varios signos, ¿verdad? Uno de esos que ya mencionamos, que tiene que ver con no dejar votar a los jóvenes, con excluir a ciertas candidaturas, y otro tiene que ver con limitar el derecho a la libre expresión del pensamiento. Y también se está tratando de evitar que haya libertad de prensa. Y el caso paradigmático contra el periódico y Chepe Zamora, por ejemplo, es un ejemplo de cómo a medios que han tenido una postura crítica contra el statu quo, contra los políticos, contra el gobierno, pues se les ha buscado hasta por debajo de la mesa alguna forma en que se les pueda vincular penalmente para utilizar toda la estructura judicial, ¿verdad?, en su contra. Entonces, definitivamente no hay condiciones para que la democracia funcione, porque la democracia requiere de que haya oposición y que haya competencia y que además haya libertad de expresión, libertad de prensa, acceso a distintas fuentes de información, por ejemplo, y todos esos espacios se están anulando. De hecho, el tema del uso discriminatorio, inconsistente, arbitrario contra ciertas candidaturas, en unos casos es efectivamente reprimir la oposición, ¿verdad? Para mí el ejemplo paradigmático sería las candidaturas presidencial y vicepresidencial del MLP, ¿verdad? Que sí es un partido que está haciendo oposición al régimen, pero también ellos están tratando de sacar competencia, que no es necesariamente oposición al régimen, pero que les quita votos, digamos, a determinados proyectos políticos, y también los están vetando. Entonces, esas dos dimensiones básicas de la democracia, que es la competencia y la oposición, se están anulando, y todo lo demás que tú mencionabas de criminalizar al movimiento social, que es otro signo más de que no se están dando las condiciones para la democracia, que es más que elecciones. Gracias, Carlos. ¿Qué papel debería jugar aquí la comunidad internacional? A veces creo que pecamos de esperar que todo venga de fuera, las soluciones, las fórmulas, las ayudas, pero ¿qué papel debería de jugar la comunidad internacional en este panorama regresivo, que no solo es de Guatemala, sino de la región? Álvaro. Creo que también vivimos hoy fue un día histórico, ¿verdad? En el cual Donald Trump pisó la corte de Nueva York, y creo que el legado de Trump dejó como que hizo que fuera tolerable todo un discurso rayando en el fascismo, es decir, un descaro absoluto, ¿verdad?, sobre las cosas, una desfachatez y una debilidad, o promovió un debilitamiento de los órganos multilaterales a nivel mundial, ¿verdad?, saliéndose de una serie de convenios, por ejemplo, los acuerdos de París del cambio climático, Estados Unidos, ¿verdad? O sea, entonces, creo que también a nivel global se vive todas estas pugnas, toda esta, digamos, desinformación descarada desde los líderes políticos, ¿verdad?, como Trump, como Bolsonaro. Entonces, a veces, pues, también estos discursos que estamos viviendo en Guatemala se están llevando en países donde aparentemente uno creería que no se están dando estas cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay cosas rescatables. Por ejemplo, el informe de la Comisión Interamericana, o sea, sí hizo una crítica fuerte a Guatemala en el 2021, en el cual, pues, la catalogan como
digamos, como uno de los países donde la democracia estaba en bastante riesgo. El problema es que creo que, digamos, el gobierno y actores económicos han hecho algunas concesiones internacionales que les mantienen algunas alianzas. Por ejemplo, el tema de Taiwán, ¿verdad? Que es algo que el gobierno pues trata de aprovechar para decir somos el único aliado de Taiwán en la región. Entonces, con eso presionan a las potencias, sobre todo Estados Unidos, para que lo sigan viendo a Guatemala como el menos peor de la región, ¿verdad? También el tema migratorio, ¿verdad? Que no dejan pasar caravanas. Entonces, creo que han sabido. Es un poco parecido a lo que hizo Jimmy Morales de trasladar la embajada de Israel, ¿verdad? Son cuestiones que quedan bien con las potencias en ciertos puntos y eso hace que estas potencias pues sean tolerables a algunas acciones. Pero sí sería deseable, digamos, que en Estados Unidos, en Europa, vean que por ejemplo, para mí, digamos, una victoria de Zury Ríos, violando la Constitución, todo lo que hay detrás de ella, pues sería un escenario sumamente regresivo, ¿verdad? O sea, que estaríamos llegando a momentos en los cuales no hemos estado, ¿verdad? O sea, que desde el Estado se va a promover toda una política regresiva desde la presidencia, una cuestión muy planeada. Están en riesgo los defensores y defensoras de derechos humanos que han llevado casos por el conflicto armado interno. Una serie de factores se pueden configurar con una elección de Ríos Sosa. Entonces, Guatemala vive momentos muy críticos y así como el comunicado de la OEA, creo que deberían de seguir saliendo este tipo de comunicados de alerta, de preocupación y mandar mensajes también a las élites económicas de que algunos actores van a dejar de invertir en el país en este tipo de escenarios. Hace una semana un grupo de senadores en Estados Unidos presentó un punto resolutivo donde hace referencia a que llaman a la administración, al Ejecutivo de Estados Unidos, para que no se hagan negocios con países y con empresas que criminalizan a defensores del territorio y que tienen una causa en favor del medio ambiente. O sea, es un mensaje importante porque las mismas personas que criminalizan a defensores de derechos humanos, defensores del territorio, son las personas que están ahorita pues influyendo de manera muy certera en el Ministerio Público, en las Cortes, ¿verdad? Entonces creo que sí hace falta mayores pronunciamientos, contundencia y ver que realmente el presidente Yamatei está coordinando toda esta regresión y tiene una serie de aliados económicos alrededor que se están beneficiando. Gracias, Álvaro. Carlos, la pregunta también, ¿coincides en el criterio de que la comunidad internacional puede hacer más y que el papel de Guatemala con ellos debería tener otra dinámica que pudiese rescatar algunos espacios democráticos que se han cerrado? Sí, estoy de acuerdo que la comunidad internacional puede jugar un papel más relevante en este proceso electoral. Seguramente vendrá una misión de la Organización de Estados Americanos, posiblemente venga una misión de la Unión Europea. Y bueno, están las misiones locales, ¿verdad? Como la misión de observación electoral y otras, como una que entiendo tendrá también el sector privado organizado. Y cuando hicimos la transición del autoritarismo hacia la democracia a mediados de los 80s, todas estas misiones internacionales, sobre todo, jugaron un papel importante. No simplemente certificando los procesos electorales, si fueron limpios o no, es decir, si se contaron bien los votos, sino generando una serie de condiciones institucionales para que el proceso mismo tuviera credibilidad y sobre todo, una de las funciones más importantes
de las elecciones en un régimen democrático es de proveer de legitimidad a las autoridades que son electas. Porque si las autoridades llegan al poder sin legitimidad, entonces eso hace que se complique la gobernabilidad de ese territorio por medio de esas autoridades que controlan el Estado. Entonces, a todos los actores con poder les conviene que las elecciones sigan siendo creíbles y que eventualmente sí generen autoridades con legitimidad para gobernar. Entonces, claro, la comunidad internacional ayuda no solo, como dije, a dar un sello de garantía de que se cumplieron normas mínimas de integridad electoral durante el proceso del día de las elecciones, sino, como hablamos al inicio, toda una serie de infraestructura institucional que se requiere para que eso tenga un buen funcionamiento. Si tenemos elecciones que se disputan en municipios donde un alcalde gana por un par de decenas de votos, ahí pueden darse condiciones para que haya no solo conflictividad electoral, sino violencia por motivos electorales. Eso, en lugar de dirimirse a puñetazos o incluso que suba los niveles de violencia en ese territorio, eso debería ir a las cortes. Pero nuevamente, si los actores, en este caso los partidos políticos o los electores, no creen, no tienen confianza en el sistema de justicia para dirimir esas disputas, entonces podemos tener un montón de escenarios de conflictividad post elecciones que no le conviene a nadie, ¿verdad? Y la democracia, pues no es solo un país aislado el que tiene elecciones o no las tiene, sino que es toda una comunidad internacional que vive bajo un sistema, ¿verdad?, de valores que considera que la democracia es el mejor método para brindar esa legitimidad. Entonces, cuando viene la comunidad internacional, lo que viene es a decir, ustedes son parte de este grupo, ¿verdad? Ustedes cumplen y creen estos valores y los van a preservar. Está por verse si realmente utilizan el poder diplomático o el poder económico u las herramientas del sistema de justicia internacional para tratar de alinear a los líderes políticos guatemaltecos o a las élites económicas. Porque el otro escenario, que es el que creo que Álvaro está visualizando en su mente, es, digamos, un escenario de autocracia total, ¿verdad? Como podría ser el caso de Nicaragua, donde efectivamente ya ni siquiera se puede hablar de elecciones. Y es que justamente ese es el punto, ¿verdad? Estamos ya casi terminando esta entrevista con una última pregunta, pero básicamente hay que preguntarse, ¿la elección es un proceso o la elección es el día de la votación, no? No estamos viendo ya un proceso viciado desde este inicio que entonces le quita integridad y legitimidad. Y finalmente les quisiera preguntar, ahora el desafío para nosotros como guatemaltecos y guatemaltecas. Se cierran los espacios, hay regresión democrática, se persigue y criminaliza e incluso está esta posibilidad de que la elección termine de ser una herramienta para consolidar de alguna manera esta regresión autoritaria. Yo quisiera pedirles a ambos, así brevemente, ¿cuál identifican como el principal desafío para la sociedad guatemalteca y estos sectores que buscan defender la democracia? ¿A qué le deberíamos apostar puntualmente? Le pido a Álvaro y cerramos con Carlos. Creo que sí hay que platicar más entre nosotros, nosotras, ¿verdad? Como sociedad, como analizar realmente el momento histórico que estamos viviendo y la profundidad de esta regresión que tiene implicaciones muy fuertes más allá de lo que estamos viendo, ¿verdad? Y por otro lado, creo que es importante programas como este, ¿verdad? Porque se ha visto una criminalización muy fuerte y vemos que la proliferación de net centers y de discursos de odio es porque a estos actores corruptos
les afecta que se esté revelando, que se esté hablando con la verdad. Entonces yo creo que seguir esta forma de expresarnos es importante. Creo que en estos momentos, pues ser críticos ante lo que está haciendo las autoridades electorales, las cortes, también es importante seguirlo, martillando. Y aquí creo que sí, yo sigo pensando en que eventualmente necesitamos una alianza fuerte, política, social, académica, a nivel de activismos, de periodistas independientes, de comunicadores, para realmente frenar es que decir regresión, pero es que es un retroceso, es un ataque frontal, ahí sí que a los valores democráticos. Entonces sí, creo que ahí es donde necesitamos una madurez para dejar de pelearnos entre nosotros por pequeñas cositas y realmente ver que si no nos acuerpamos, si no cerramos filas frente a esta fuerza avasalladora, cada vez va a ser peor. Entonces, pues, gracias por la invitación y un saludo a todos y todas. Muchas gracias, Álvaro. Ahí sí que si todos los señores de la corrupción están juntos, pues bien vale la pena que los democráticos también estemos juntos y juntas. Carlos, cerramos contigo. Sí, muchas gracias por la invitación. No sé, tal vez retomar algo de la discusión de hace 8 años y de hace 4 años, ¿verdad? Cuando en algunos sectores de sociedad civil se hablaba de que en estas condiciones no queremos elecciones. Digamos, es un eslogan que pegó de alguna forma en sectores bastante críticos de cómo se están llevando estos procesos, pero al mismo tiempo es muy difícil visualizar alternativas, ¿verdad? Al rito de las elecciones cada 4 años. O sea, pareciera como que las elecciones no van a resolver ese problema de fondo que hemos descrito aquí entre los 4, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Hay una ventana de oportunidad y ahí es donde creo yo que, aunque es muy difícil configurar un nuevo electorado, ¿verdad? Que tenga un voto crítico, un voto informado, que no se deje llevar por el clientelismo, que no se deje llevar simplemente por campañas mediáticas diseñadas para mover el voto por pura emocionalidad, etcétera. Sin embargo, siempre queda la posibilidad de que el resultado no está del todo dado. Aunque hayan bloqueado a ciertas candidaturas, aunque no hayan dejado participar a la mitad de los jóvenes de 18 a 25, aún así hay cierta incertidumbre en el resultado electoral. Y por eso es que están operando para seguir bloqueando más candidaturas. Y por eso es que siguen operando para seguir criminalizando actores claves. Entonces lo que dice Álvaro es fundamental, o sea, hay que seguir martillando, hay que seguir insistiendo, porque siempre queda una ventana de oportunidad que no sabemos qué coyuntura va a haber realmente el 25 de junio, que podría movilizar el voto y movilizarlo a favor de ciertas opciones que nos abran una puerta, porque de lo contrario, o sea, ¿qué se puede hacer institucionalmente respecto a las elecciones, ¿verdad? Entonces, yo lo que quisiera nada más dejar o sea, hemos sido muy críticos y estamos pintando un escenario muy pesimista, pero al mismo tiempo creo que en las elecciones mismas todavía hay un espacio de esperanza. Muchísimas gracias, Álvaro Montenegro, Carlos Mendoza, por estar con nosotros en Punto de Encuentro. Nos veremos muy pronto seguramente en este espacio y seguimos con más de nuestro programa. Es momento de conocer la historia de una médica infectóloga quien lucha por hacer realidad el derecho a la salud de la población guatemalteca. Hablamos de Iris Casali, una mujer guatemalteca que es un referente en el campo de la medicina y la infectología. Conozcámosla.
¿Quién es Iris Casali? Bueno, el nombre es Iris Casali. La persona es una guatemalteca, mujer, amante de la medicina, soñadora, yo diría que optimista y ferviente creyente en el ser humano. Creo que los seres humanos tenemos la capacidad de resiliencia y tenemos además la posibilidad y la probabilidad de hacernos cada día mejores, si tenemos todas las circunstancias para podernos desarrollar. Esa soy yo. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha enfrentado en su profesión y cómo la superó? Y tal vez suena un poco anticuado, un cliché, pero creo que el machismo. El machismo, que pensaría yo, se encuentra radicado o enraizado no solamente en el hombre, sino en la mujer también. Las mujeres podemos hacer mucho por nosotras mismas. ¿Cuál cree que es su mayor aporte al país? Yo creo que voy a dividirlo quizás en dos, porque la pandemia quizás fue un parteaguas. Basado en lo que le comentaba, que de las dificultades que he encontrado, uno de mis mayores retos o desafíos ha sido darle a las personas que me rodean la oportunidad de crecer. Entonces he procurado que las personas a mi lado crezcan en la parte de desarrollo y de formación. Creo que el mayor aporte que uno puede dar es compartir lo que uno sabe con los demás para que los demás suban y sean mejores personas. Y después yo diría que con la pandemia, que yo diría que fue una oportunidad la que tuve, fue compartir mis conocimientos con las personas, de tal manera que la gente comprendiera quién era el virus, qué podíamos hacer con él y cómo podíamos cuidarnos. Mi mayor objetivo fue que nuestra población, que nuestra gente, lejos de tener miedo, tuviera respeto a través de conocer qué es el virus y qué se puede hacer contra y por él. Quizás estas fueron mis aportes en esta época de la pandemia, compartir lo que yo sé para que la gente tuviera menos miedo de lo que era. Estamos aquí en Punto de Encuentro con el segundo tema de nuestro programa, y es que el derecho de acceso a la información es fundamental porque contribuye a la fiscalización, a combatir la opacidad y permite que la población guatemalteca esté al tanto de los hechos que le impactan, por ejemplo, de cómo se utilizan y qué uso se les da a los recursos públicos. Por esta razón, los gobiernos y grupos de poder involucrados en estructuras de corrupción e impunidad buscan a toda costa obstaculizar el acceso de la población a la información y poner barreras para que ella no se informe. Y aunque en Guatemala existe una ley de acceso a la información pública que garantiza este derecho, desde hace varios años se ha denunciado que se está incumpliendo cada vez más y que además se ponen restricciones para acceder a los archivos públicos y a las informaciones de entidades públicas y privadas que utilizan recursos del Estado. Para conversar sobre este tema nos acompaña en Punto de Encuentro el doctor Silvio Gramajo, periodista, investigador y especialista en Derecho a la Información. Silvio, muy buenas noches. Gracias por aceptar compartir este espacio con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por invitarme por primera vez a este espacio. Gracias, Marielos, gracias, Ben. Pues aquí estoy a la orden. Muchas gracias, Silvio. Un gusto tenerte en Punto de Encuentro. Quisiéramos empezar preguntándote, ¿por qué cuando hay una regresión democrática, cuando se recortan derechos y libertades ciudadanas, como está sucediendo en Guatemala y lamentablemente en los países de Centroamérica, uno de los primeros síntomas, uno de los primeros atacados es el derecho a la información? ¿Qué dirías tú? ¿Por qué siempre pasa lo mismo o por qué empezamos desde ese punto?
Yo creo que la respuesta parte un poco de la introducción que tú haces. O sea, evidentemente cuando se da una regresión, digámosle, autoritaria, que se puede dar en una democracia ya consolidada o en una democracia incipiente, saliendo de la transición un poco como la nuestra, perfectamente tú lo aclaras cuando dices se empiezan a restringir las libertades y los derechos, digamos, ¿sí? Y una de estas es lo relacionado a la lógica de cómo la sociedad necesita y requiere de la crítica hacia el político, de la crítica hacia el poder. Y eso solo se entiende mediante la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de acceso a la información pública. O sea, la democracia luchó en su momento por tener la posibilidad y la libertad de que las personas tuviéramos la posibilidad de criticar al poder. Entonces, cuando se empiezan a minimizar y se empiezan a registrar esos momentos que hay que regresar al pasado, una de las cosas importantes que hay que atacar es especialmente todos los derechos que tienen relación con las libertades personales y fundamentales. Y la libertad de acceso a la información pública y la libertad de expresión es una de ellas, por ejemplo. Silvio, ¿cuáles son las principales limitaciones que están ocurriendo en este momento, que están pasando y que están afectando el derecho a la información, al acceso a la información, y no solo a los periodistas, a los ciudadanos? Yo creo que ya en este momento estamos registrando limitaciones o problemas, especialmente, perdón, algo pasa con mi pantalla, entonces si vuelve a aparecer eso voy a poner una cuestión, pero creo que ya estamos registrando cuestiones de fondo. Es evidente que estamos, porque todos los años ha habido problemas de que si el lugar donde está la unidad, que si la unidad no tiene escáner, que si la unidad no tiene página web, pero en el fondo esas no dejan de ser algunas cuestiones como accesorias. Pero ahorita lo que nos estamos enfrentando ya es una situación, digámosle, donde se está negando información, se están utilizando causales que no son las correctas, se está negando información de manera arbitraria y no hay una forma de contener esta avalancha, digámosle, de violaciones al derecho. O sea, se está violando... ¿Hay una coordinación? ¿Hay una coordinación para limitar eso? Pues yo creo que no necesariamente podemos hablar de una coordinación, porque eso implicaría pensar en una estrategia y quienes mueven los hilos, etcétera, etcétera. Si lo que pasa es que a veces el mal ejemplo se pega rápido, como le dicen los papás a los patojos, ¿verdad? Entonces, el tema es que estamos viendo ya problemas desde la presentación de la solicitud, desde la forma en cómo analizan la solicitud, la justificación de la negativa, están justificando inexistencia de información cuando uno sabe específicamente de que la información sí la tienen o la deberían de tener, porque si no es imposible que cumplan con sus funciones. Entonces, ahí hay que pensar en que no se está tratando específicamente de un tema de inexistencia, sino que se está tratando de un tema de incompetencia. Y eso es peligroso, digamos. Eso es peligroso. Especialmente pongamos el claro ejemplo ahorita de las elecciones, ¿sí? Vean ustedes las negativas que están haciendo en el Tribunal Supremo Electoral bajo pretextos espurios, de verdad, pueriles, infantiles o realmente cínicos, ¿sí? Y son cuestiones que se requiere conocer porque en este momento la sociedad requiere de toda la información necesaria para poder tomar decisiones más pensadas, más reflexionadas, con mejores datos, con mejor sustento. Y si la negativa información deviene incluso de la autoridad electoral, pues es que entonces, pues ya, veamos entonces como por dónde va el proceso electoral, que es una de las partes fundamentales del recambio o de la sostenibilidad de un proceso democrático, digamos. Y justamente en ese mismo sentido lo que preguntaba Ben, Silvio, ayer veíamos cómo se hace una denuncia, lo recogen varios medios de comunicación, sobre el pacto colectivo del organismo judicial, en donde hay una prohibición expresa a jueces, juezas y trabajadores del OJ de trasladar la información pública a la que tienen acceso. Incluso se establece, según pudimos ver, que quien viole o quien no cumpla con esta disposición tendría un proceso disciplinario. ¿Qué análisis haces
de este punto en que un organismo del Estado, como el organismo judicial, que debería de ser garante de derechos, esté diciendo no pueden dar información ni a la prensa ni a la población? ¿Qué significa esto en términos de fiscalización y del propio derecho a la información? Yo creo que aquí ese punto es muy importante y hay que analizarlo desde diversas vertientes, ¿sí? En primer lugar, merece la pena, digámosle, remarcar que los magistrados y los jueces especialmente son personas preparadas, son personas que estudiaron, ¿sí? Son personas que conocen de leyes. Y el tema es que un pacto colectivo como una circular, pues no tiene el nivel de jerarquía de lo que tiene una ley, como la Ley de Acceso a la Información Pública, mucho menos, ¿sí?, la jerarquía que tiene la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, que es una ley constitucional, ni mucho menos los artículos 30 y 35 de la Constitución. Entonces, ponerse a recordarle a uno como que es escuela, ¿sí?, así como cuando lo pedían a uno regañar los profesores y las profesoras, ¿verdad?, me parece bastante pueril, me parece bastante sin sentido, porque además las leyes que yo ya referí, la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, la Ley de Acceso a la Información Pública, pero además creo que las leyes propias del organismo judicial y otro tipo de leyes ya establece cuáles son los límites que las personas que trabajan en el orden jurisdiccional saben y conocen sobre la publicidad de la información, especialmente durante un caso que se está desarrollando. Entonces, venir y ponerles, además, o sea, meterlo dentro del pacto colectivo, que ya de por sí, eso parece bastante extraño, no, más bien siniestro, pero no extraño en el contexto guatemalteco, ¿sí? Y luego recordarle de que pueden ser sujetos a una amonestación, pues merecería la pena ver y jugar, digamos, en la lógica de la interpretación, pues qué ley es más importante y a qué le puedo yo hacer caso o no. Porque entonces me paso al segundo punto. El tema acá no solo es la negativa de información que ellos están diciendo que hay, ¿sí?, sino que también el acceso a las fuentes periodísticas. Entonces, no solo se está violando el artículo 30 de la Constitución, sino se está violando el artículo 35. Pero sobre todo, y lo más importante, y aquí habría que hacerle una invitación a los jueces y magistrados a que ellos también pudieran analizar esto, es que se está violando la libertad de expresión de los jueces y magistrados. Porque ellos, además de ser funcionarios públicos, son personas. Y ellos saben y conocen cuáles son sus limitaciones y saben cómo podrían ellos mismos entorpecer un proceso. Entonces, no solo es el tema de por sí importante y de interés público que se limite la participación de la sociedad, pero que al mismo tiempo se restrinja la libertad de expresión de los funcionarios judiciales. Eso es muy fuerte. Creo que es muy peligroso, incluso para la misma Administración de Justicia, porque la Administración de Justicia se legitima en el momento que la Administración de Justicia se hace pública, en el momento en que la sociedad conoce cuáles son las determinaciones de los jueces, cuáles son las sentencias de los jueces para resolución de controversias, para la garantía de los derechos humanos y para evitar de que el poder se vaya por la libre. El organismo judicial, en la lógica tradicional de la institucionalización de la democracia, es el organismo que verifica de que el poder no sea omnímodo o total en uno de los instancias del Estado, digámosle, o en las controversias privadas. O sea, que el poder se distribuya para evitar la violación de los derechos fundamentales. Eso se tiene que hacer a la luz de la sociedad, porque si no es como que estuviéramos entonces... O sea, entendamos esta circular y esta negativa. ¿Cuál es la diferencia entre esto y los jueces sin rostro que tuvimos hace 35, 40 años? No hay ninguna. Es específicamente eso. Es ocultar, ¿sí? Ocultar el rostro y esconderse o esconder algo, pues siempre va a ser interpretado como un tema de secreto, como un tema de arbitrariedad, como un tema de opacidad.
Silvio, hablando ya en ese tema de estas novedades que nos presentan para querernos limitar el acceso a la información, obviamente la aprobación de la ley de acceso fue un paso importantísimo, pero hemos visto cómo entidades del Estado pues aparecen con decisiones creativas para limitar el acceso. ¿Qué mecanismos hay dentro de la misma norma que nos pueden servir como herramientas para poder vencer estos obstáculos o estas limitaciones? ¿Y qué estrategias hay dentro de la misma norma que nos pueden proteger a nosotros para que podamos tener acceso a esa información y que no nos traten de limitar? Mira, Ben, yo creo que aquí hay un tema que es muy importante, y es que las personas que más trabajan con la ley de acceso a la información pública, pero en sí la sociedad en general, tiene que entender que la norma garantiza una serie de elementos, digámosle, justamente para evitar que los sujetos obligados se vayan por otro lado o quieran jugarle a uno la vuelta. Hay toda una serie de instrumentos y de procesos que permiten ir como acotando, porque Guatemala no es el único país con la ley de acceso a la información pública. Hay muchos países, y en estos países también se han registrado este tipo de problemas. Entonces, conforme se ha ido desarrollando la aprobación de las normas en los países, pues siempre sirve la experiencia comparada. Pero en primer lugar, yo creo que es necesario tomar en cuenta de que hay una garantía específicamente en la ley de acceso que se llama el recurso de revisión, perdón, ¿sí? Entonces, ahí lo que hay que hacer es justificar y pedir cada vez que estemos en desacuerdo con la respuesta, que normalmente va a ser negativa o información incompleta o información parcial, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo que hay que hacer es decir, mire, yo no estoy de acuerdo y por favor revíselo. Puede ser que ellos quieran jugar a un jueguito raro y perverso, pero también depende de uno y del conocimiento que uno tenga en saber cómo presentar ese recurso, que es de la forma más sencilla, y simplemente hay que esperar para que justifiquen. Ese es uno. Dos, cuando niegan la información, uno tiene que revisar bien a fondo por qué le están negando a uno la información, porque ellos tienen la obligación de cumplir con una fórmula que se llama la prueba del daño. O sea, no me entregan la información y ellos tienen que decir por qué no me la entregan. Y normalmente es porque generaría un daño la publicación de la información. Entonces me tienen que decir cuál es el daño que generaría. Y si no, entonces cabe el recurso de revisión, digámosle, desde esa misma perspectiva. Requiere de un poco de dinero o de bastante dinero, y eso es un poco largo. Ha habido muy pocas experiencias en el país, pero creo que es necesario. Y aquí tal vez algunos abogados pro bono podrían hacer el favor de ayudar a algunas experiencias a poner amparos. Hay que poner amparos, y creo que la número 3, o la número, sí, la cuestión número 3 es, pues así como no tiene ningún empacho en negar la información, uno no debería tener ningún empacho en ir a poner una denuncia por violación al derecho de acceso a la información pública al Ministerio Público, utilizando el argumento del artículo 66 de la ley, que establece desde que a uno le violen todo el procedimiento. O sea, no solo es porque me niegan la información, puede ser porque se atrasan, porque no quieren recibir la solicitud, porque hay problemas con la prórroga, porque me entregaron mal la información, porque me están haciendo un cobro indebido. O sea, el artículo 66 es bastante amplio, se llama retención de información, pero los acápites de las leyes no tienen fuerza legal, sino la fuerza legal está en el contenido del artículo. Y ahí dice que es toda aquella violación que se haga del proceso de solicitud de información pública. Entonces, creo que es necesario que la sociedad también empiece a tomar en cuenta y empiece a tomar conciencia de que es necesario también, pues, participar, y poner una denuncia también es participar, o sea, ejercer los derechos, porque de lo contrario, pues no, lo que habría que esperar es un poco como que esta nueva noche oscura, no vaya a durar 36 años más como la anterior, ¿verdad? Sino que sea un poco más corta para poder en algún momento, pues, enmendar el camino. Pero es un asunto que no solo se está dando en Guatemala. O sea, el tema, digámosle, de la violación a la libertad de expresión y al tema de acceso a la información pública se está dando prácticamente en los países de la región, en los más cercanos. Y en otras latitudes más al sur, pero pareciera ser que es como una pandemia que se está dando por ahí.
como parte de la estrategia. Silvio, finalmente quisiera, y precisamente con eso que tú decías, hay como una vinculación entre la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información. Pero a veces no queda tan claro cómo le afecta esto a la población en su derecho a saber. Yo quisiera pedirte, para que terminemos esta entrevista, que tú nos aclararas cómo se interrelacionan estos tres derechos tan importantes: libertad de prensa, libertad de expresión y derecho a la información, y que lo que está en juego también, cómo está en juego ese derecho de la población a saber cuando estos derechos son atropellados. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque me parece sumamente importante. Creo que lo que tendríamos que entender es lo siguiente. El derecho al cual nos estamos refiriendo en toda esta conversación, lo que pasa es que hemos hablado de 3 o 4 tipos de derecho, pero el derecho fundamental, sí, que nos es garantizado, que nos tiene que ser garantizado y que poseemos por el simple hecho de ser personas, es lo que se denomina el derecho a la información, ¿sí? Y lo que dice este derecho, y uno lo puede buscar en distintos instrumentos internacionales, es que la persona tiene el derecho, ¿sí?, a la libertad de expresión y de opinión, ¿sí? Y habla de la persona, o sea, de todo el mundo, ¿sí? Tenemos el derecho a la libertad de expresión y de opinión. Pero para eso, ¿sí?, dice el artículo 19 de la Ley de los Derechos Humanos, ¿sí?, la persona tiene o puede completar, ¿sí?, o tiene el derecho de 3 cosas. Para poder emitir la opinión y para poder opinar, tenemos el derecho a 3 cosas. 1, a informar, ¿sí? Ahí se deriva, digamos, la libertad de prensa para los periodistas, ¿sí? Pero también es el derecho de la libertad de expresión. Yo puedo hablar contigo y te puedo dar una información. Yo puedo hablar con mis alumnos y les puedo dar una información, ¿sí? El otro es a ser informado. Y entonces ahí viene el papel de los medios de comunicación y la función periodística, específicamente, ¿sí? De ahí se desprende, pero no es exclusivo de la prensa. Entonces está informar, ser informado, pero al mismo tiempo tengo el derecho de investigar, de atraerme información, ¿sí? Y cuando se da esa acción de investigar, la doctrina en materia de libertad de libertad de información dice, tenemos el derecho entonces de acceder a la información que está en el Estado. ¿Por qué? Porque los titulares, o sea, los dueños de esa información es la sociedad. Por eso es que yo tengo el derecho a investigar y ahí no tienen por qué negarme la información, salvo algunas excepciones, porque la información que está en manos del Estado es de la sociedad. Porque el Estado lo sostiene la sociedad y lo designa la sociedad para que durante un tiempo limitado o determinado ejerza el poder y la conducción para la consecución del bien común. Y entonces, en esas 3 acciones de que yo investigo, porque entonces tengo el derecho a saber, en que a mí me informe, y por eso es que es bueno que existan medios de comunicación, o que yo pueda informar, ¿sí?, es donde entonces se ejercita por completo o se garantiza la libertad de opinión o de expresión. Pero eso es para todas las personas. Por eso cuando se censura un medio de comunicación, ¿sí?, se afecta a la sociedad entera, porque es la sociedad la que deja de recibir información. Hay más medios, pero el hecho no es que haya más medios. El hecho es la actitud de censura que se genera desde el poder. Y eso es lo peligroso. Entonces tenemos que tomar en cuenta que, porque el día de hoy pueden censurar a 1, pero el día de mañana podrían censurar a 20 medios. Y podríamos parar como Cuba, por ejemplo, con un solo medio. ¿Me explico? Y el problema de eso es que entonces no tenemos la posibilidad de obtener toda la información objetiva, ¿sí?, general y sin exclusión, que forma parte de estas libertades, porque no solo es el que me informen, el que yo pueda informar, el que yo pueda investigar, sino que también me den información universal, objetiva y completa. ¿Me explico? Y eso se produce en la diversidad de voces, en la diversidad de medios, porque el día que se censura
y que se le pone, digámosle, trabas a la información pública, lo que se está privilegiando entonces es la voz de quien tiene el poder. Y eso no quiere decir que no exista, pero tienen que existir voces alternativas de las cuales yo tenga el derecho de recurrir, si quiero, y si no quiero, pues igual no recurro a ellas. Pero el tema es que el Estado garantice su existencia y nos garantice a todos la posibilidad. O sea, porque si no, entonces el día de mañana pueden prohibir, por ejemplo, la campaña electoral. Claro. Y limitarían la libertad de opinión y de expresión de los mismos candidatos. ¿Que es publicitario? Sí, pero es la libertad de expresión de ellos. ¿Por qué se permite, por ejemplo, la existencia de la Oficina de Estudios de Opinión Pública, digámosle, y no se ha pensado en que eso pueda ser una restricción a la libertad de expresión cuando se limita el número de anuncios o de spot o de la campaña? Porque en este caso se privilegia el juego justo, porque si no, habrían circunstancias inequitativas de cuántos dinero tienen, o sea, de cuántos anuncios podrían poner quienes tienen más dinero en los partidos políticos. Entonces, por la salvaguarda del sistema político y por la existencia de un juego justo, se limita un poco la libertad de expresión, pero no en su totalidad. ¿Sí? Siempre libertad de expresión, pues se les dice, miren, vamos a tener todos parejos, todos iguales para que haya equidad en la distribución de los espacios. Porque también eso favorece la realización de un juego competitivo y en igual de condiciones. Y son cosas distintas. Yo ya iba a cerrar, pero solo quiero hacer un comentario o pregunta, no sé si me lo permite Silvio. Claro. Ahorita me recuerdo de esta frase del fiscal Curruchiche que dijo, el político que haga política. Cuando decía que pues el señor Mulet no podía externar una opinión y tener una postura sobre el tema de los periodistas. ¿Está el fiscal Curruchiche ahí limitando a un ciudadano, a un candidato? Lo que pasa que en este caso, ven, lo que hay que ver es lo siguiente, porque es que el fiscal tiene todo el derecho también en este caso de decir lo que quiera, digamos. Ya cada quien se evidencia y se mira en el espejo de la vida y de la realidad, digamos, en última instancia. Pero en este caso es el Tribunal Supremo Electoral el que tiene que discernir y tiene que ponderar a qué es lo que hace referencia el ente investigador, digamos, y cuál es la realidad de lo que en este caso este candidato está haciendo. Porque este candidato, o sea, en la lógica de ejercer, o sea, el político que se dedique a la política, pero en un momento electoral, ¿sí? ¿A qué se va a dedicar el político? A anunciarse. Si el político tiene que, para poder obtener votos, la gente necesita conocerlo y ponerse a defender una u otra causa es parte de esa lógica. Sí, exactamente, es como que, entonces yo le diría a las empresas que venden estos refrescos refrescantes, digámosle, cuando uno hace ejercicio, mire, usted dedíquese a vender agua pura, pero no venda esto porque para eso están las aguas gaseosas. No tiene sentido, o sea, yo no puedo decir, yo tengo la libertad de decirlo, pero el tema es que el político tiene que hablar, porque la política, así como yo decía que la justicia se legitima cuando se hace pública, ¿sí? La política se legitima en el momento que la sociedad conoce cuáles son las actuaciones de sus funcionarios. Y para conocer cuáles son las actuaciones de sus funcionarios también necesita conocer cómo piensan los candidatos que luego van a ser funcionarios. Claro. ¿Sí? En este caso es la sociedad la que tendría que emitir una censura posterior a un comentario que un funcionario o que un candidato haga porque le parece que verdaderamente está violando o transgrediendo algo. Y la forma normal en un sistema de elecciones es que le puede castigar con el voto, por ejemplo. Claro. Pero contrariamente no se puede. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Silvio. Silvio Gramajo, gracias por recordarnos esta información muy importante de lo que es el acceso a la información y el manejo de la misma y la importancia que tiene también el Estado de proveerla. Gracias por habernos acompañado, Silvio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue un gusto y siempre estamos a la orden. Gracias, Silvio.
Muchas gracias a todo el equipo que hizo posible este punto de encuentro. Esta semana conocimos la historia de la médica e infectóloga Iris Casali. Y profundizamos con el periodista e investigador Silvio Gramajo sobre el derecho al acceso a la información en el contexto de las restricciones y la opacidad que estamos viviendo. También nos acompañaron Álvaro Montenegro y Carlos Mendoza en el análisis del primer trimestre de 2023 que ha profundizado la regresión autoritaria que vive Guatemala. Fue un placer compartir con ustedes este espacio de análisis de información. Le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales como Punto de Encuentro. Buenas noches, Marielos, y muchas gracias a quienes nos acompañan. Muchas gracias a ti, Ben, por haber estado en este espacio junto a mí compartiendo los micrófonos, y muchísimas gracias a nuestra audiencia. Les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes. Les deseamos muy feliz noche y hasta otro Punto de Encuentro.